La mujer que operaba con un cuchillo de cocina y dejaba perplejos a los científicos. La historia de la niña huérfana de Chihuahua que se convirtió en la chamana más poderosa de México y desafió todo lo que queremos saber sobre la realidad. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los territorios más fascinantes, más perturbadores y más inexplicables de la historia de México. Vamos a hablar de una mujer que operaba sin anestesia, sin bisturí, sin quirófano, con un cuchillo de cocina cubierto de cinta negra a la luz de 2 velas en un cuarto oscuro de la colonia Roma en Ciudad de México. Una mujer que supuestamente sacaba órganos del cuerpo de sus pacientes y ponía otros en su lugar, que cerraba heridas con solo pasar las manos, y que dejó sin respuesta a los científicos más brillantes que intentaron estudiarla. Hoy hablamos de Bárbara Guerrero, Pachita. Y sea que crean en sus poderes o no, les prometo que la historia de este ser humano extraordinario los va a dejar pensando largo tiempo. Bienvenidos a CREA con Carla Castellanos. Bárbara Guerrero nació en 1900 en el municipio de Parral, Chihuahua. Fue abandonada por sus padres y un chamán afrodescendiente de nombre Charles la acogió, enseñándole el mundo de la curación y manejo energético. Piensen en esa imagen, una niña pequeña huérfana en el norte de México a principios del siglo XX y un hombre afrodescendiente que la recoge, la cría y le enseña algo que no se aprende en ninguna escuela, a mirar el mundo de una manera completamente diferente. Pachita creció en un ambiente multicultural que probablemente influyó mucho en su vida. Charlie le enseñó a observar las estrellas y a sanar. Observar las estrellas y sanar. No leer, no escribir, no matemáticas. El primer maestro de Pachita le enseñó a mirar el cielo y a poner las manos sobre el dolor ajeno. Desde niña tenía algo que no se puede enseñar, una sensibilidad especial hacia el sufrimiento de los demás, una capacidad de ver en las personas cosas que otros no veían. Desde temprana edad, Pachita comenzó a curar por medio de hierbas medicinales y tés y demostró tener grandes habilidades, lo que le hizo tomar confianza de sí misma. Hierbas, tés, el conocimiento ancestral de la tierra mexicana que Charlie le había transmitido. Una niña que curaba, que la gente empezaba a buscar cuando algo les dolía. Pero la historia da un giro inesperado. Pachita no pasó su juventud como curandera en un pueblo tranquilo. La historia de México la arrasó a algo mucho más violento. México estaba en llamas, era la revolución. El evento que marcaría su vida para siempre fue su participación en la Revolución Mexicana. A una edad temprana, Pachita se unió a las filas de Pancho Villa, convirtiéndose en una soldadera. Una soldadera, esas mujeres extraordinarias y olvidadas de la historia que marchaban junto a los ejércitos revolucionarios. Curaban heridas, cargaban municiones, cocinaban, luchaban, que fueron el corazón invisible de la Revolución Mexicana. Su valentía y determinación le hicieron destacar en un contexto dominado por hombres. Esta experiencia no solo la expulsó a la violencia y a la brutalidad de la guerra, sino que también la conectó con las tradiciones ancestrales y la espiritualidad del pueblo mexicano. Imaginen a la joven Pachita en los campos de batalla del norte, curando heridas de bala, viendo morir a hombres jóvenes, aprendiendo que la vida y la muerte son más delgadas que porosas, de lo que cualquier libro de medicina podría explicar. Esa experiencia con la muerte, con el dolor en su forma más cruda, con los límites entre existir y no existir. Después de la revolución, la vida siguió siendo dura para ella. Una mujer que vivió al margen, que conoció la pobreza desde adentro, que nunca tuvo la protección ni el privilegio de las clases acomodadas. Fue en sus años difíciles, en esa vida de supervivencia diaria, donde su don comenzó a crecer de manera inexplicable. Pachita empezó a experimentar algo que cambiaba todo. Empezó a sentir que cuando curaba no era ella quien curaba. Antes de continuar, te quiero mencionar de lo que cuentan los historiadores. Una de ellas, que tiene información valiosa, Lidia San José, asegura y habla de la medicina ancestral que se prohibió cuando los españoles llegaron, y así con muchísimas cosas que se prohibieron, y que esta medicina ancestral estaba más adelantada y no era conocida por ellos. Por eso prefirieron quitarla, no porque no valiera. Fue por ignorancia. Es importante mencionarlo. Pero volvemos. Aquí llegamos al centro del misterio, a lo que hace a la Pachita una de las figuras más desconcertantes de la historia mexicana del siglo XX. Pachita afirmaba que cuando realizaba sus curaciones, su cuerpo era tomado por el espíritu de Cuauhtémoc. Así es, el último tlatoani de Tenochtitlan. No dejes de ver el video por mucho que te parezca raro, porque también científicos de talla mundial la acompañaban en los procesos, y yo me estoy basando en información de científicos y en el libro que escribió uno de ellos sobre Pachita. Y si ella hablaba así, era por algo.
¿verdad? El guerrero que se resistió a la conquista, de ese hablamos. Lo llamaba el hermanito. No lo llamaba el gran señor ni el dios guerrero, lo llamaba hermanito, con esa familiaridad mexicana tierna que dice más sobre quién era Pachita que cualquier descripción teológica. Y las operaciones que realizaba bajo esa posesión eran imposibles de explicar. Pachita utilizaba siempre el mismo cuchillo de cocina para sus cirugías, uno cubierto con cinta aislante de la parte del mango. Nunca hizo uso de anestesia y, según decían, literalmente removía órganos del cuerpo de sus pacientes y colocaba otros en su lugar. En ese escenario que parecía sacado de otra época, otra dimensión, ocurrían cosas que los testimonios describen como imposibles. De un tarro de vidrio que tenía al lado le pasaba un corazón llegando, no se sabía de dónde, que ella procedía a implantar en el cuerpo del enfermo de forma mágica. Nada más colocando sobre el pecho el corazón desaparecía bruscamente como aspirado por el cuerpo del paciente. Así es, todo lo que te estoy platicando es basado en hechos científicos. A finales de los 70, Jacobo Gringer era el niño prodigio de la UNAM. Tenía un doctorado en psicofisiología y estaba obsesionado con entender cómo el cerebro crea la percepción. Para él todo era neuronas, señales eléctricas, etc. Cuando escuchó hablar de una mujer en la colonia Roma que abría cuerpos con las manos, su primera reacción no fue de fe, sino de curiosidad clínica. Jacobo llegó a la casa de Pachita con la intención de desenmascararla. Un fraude, decía él. Quería ver los hilos, los trucos, la sangre falsa. Pero Gringer no fue recibido como un científico ilustre. En el recinto de Pachita, él era uno más. Cuando finalmente entró a la habitación oscura, lo que vio lo dejó paralizado. Pachita, en su estado de trance profundo, operando a un paciente en condiciones que desafiaban cualquier norma de higiene y lógica. Lo que cambió la vida de Jacobo no fue solo ver la cirugía, sino que Pachita lo invitó a ser partícipe. Ella le pidió que sostuviera los órganos o que ayudara en el proceso. Al sentir la textura de los tejidos y ver cómo las heridas se cerraban ante sus ojos sin dejar cicatriz, el sistema de creencias de Jacobo Gringer colapsó. Jacobo no se conformó con él, es un milagro. Como científico necesitaba una explicación. Esto lo llevó a convivir con ella durante meses, convirtiéndose en su sombra. De esta convivencia nació su famosa teoría sintérgica. No te pierdas la historia de Jacobo Gringer, que también la tenemos en la plataforma. Pero otro hombre intelectual, escéptico, conocedor del mundo, que fue a ver a Pachita, no para creer, sino para investigar, y que terminó poniéndose en sus manos fue Jodorowsky. Llegó a ella no solo por curiosidad, sino porque sentía un bloqueo creativo y espiritual. Lo que encontró fue una mujer que, en sus propias palabras, era una fuerza de la naturaleza, una montaña vestida de mujer. Jodorowsky narra cómo Pachita, en la penumbra, hundió sus dedos en su torso. Él describe sentir un dolor insoportable, como si le estuvieran desgarrando el alma, y luego una sensación de vacío absoluto. A Jodorowsky no importaba si ese trozo de carne salía de su cuerpo o si fue un truco. Lo que importaba era que el dolor emocional que cargaba se había ido. Este encuentro fue el nacimiento de lo que Jodorowsky llamaría más tarde la psicomagia. Él aprendió que el inconsciente acepta los símbolos como si fueran realidades. Si Pachita te opera y tú crees que te ha quitado el mal, tu cuerpo y tu mente se alinean para sanar. Desde entonces, dice Jodorowsky, el hígado no volvió a molestarle. Si Jacobo Gringer era la mirada del observador, Alejandro Jodorowsky fue el cuerpo del experimento. Jodorowsky nos cuenta en sus memorias cómo vio a Pachita materializar órganos de la nada, pero lo más humano de su relato no es la sangre, sino la transformación. Él entró siendo un intelectual arrogante y salió siendo un hombre que entendía que la imaginación es la herramienta, la curación más grande que posee el ser humano. Existe un libro de Pachita que escribió Jacobo Gringer que te invito a leerlo y también está en audiolibro. Durante varios años, Gringer documentó las cirugías de Pachita, tomando fotografías, grabando videos y realizando pruebas filosóficas a los pacientes. Sus investigaciones lo llevaron a desarrollar su teoría sintérgica, buscando aplicar el método científico al chamanismo de cómo funciona el universo. Gringer afirmaba que el campo neuronal de Pachita alcanzaba un estado de conciencia pleno sobre la unidad de la existencia, por lo que su ego se disolvía
En otras palabras, Gringer creía que Pachita había alcanzado ese estado de conciencia que las tradiciones espirituales de todas las culturas describen como iluminación y que desde ese estado la realidad, incluidos los órganos del cuerpo humano, se vuelven maleables. No era magia, era, según Gringer, el científico, física cuántica aplicada a la conciencia humana. Pero no solo Gringer y Jodorowsky fueron testigos, muchísimos más fueron a verla, y de muchas partes del mundo. Todos fueron, todos vieron, y ninguno pudo explicar completamente lo que habían presenciado. Y entonces la historia tomó una dimensión que conecta el mundo espiritual con el poder terrenal. La hermana del presidente mexicano José López Portillo mostró un gran interés en las prácticas de Pachita, y a finales de los 70, Margarita López Portillo decidió invitar a la chamana Los Pinos para conocerla. Se dice que al llegar a la entonces residencia oficial de la Presidencia de México, diversas aves recibieron a Pachita y silbaban como si saludaran al alba. Una chamana de Parral que llegó a Los Pinos, que era recibida por la familia del presidente de México. Eso dice algo sobre la dimensión que había alcanzado Pachita en la vida espiritual del país y sobre los misterios que el poder político nunca exhibe en público. No fue sino hasta los años 70 que la fama de Pachita comenzó a consolidarse en la Ciudad de México, donde la poderosa chamana se dedicó a atender a todo tipo de pacientes sin importar su clase social. Ricos, pobres, políticos, artistas, enfermos, a quienes la medicina convencional ya no tenía nada que ofrecerles. Personas con diagnósticos terminales que no tenían nada que perder, y Pachita los recibía a todos y no les cobraba. Este detalle es fundamental y siempre se olvida. Pachita no cobraba por sus curaciones, vivía en condiciones modestas, nunca acumuló riqueza. Pachita, junto con María Sabina, es una de las mujeres más míticas de la historia reciente de México. Dos mujeres indígenas, dos curanderas, dos vidas vividas al margen del poder y la riqueza, y las dos dejaron una huella tan profunda que el mundo académico sigue discutiéndolas, décadas después de su muerte. Pachita falleció en la Ciudad de México el 29 de abril de 1979. Se cuenta que 2 días después de su deceso, su cuerpo seguía caliente, lo que sembró la duda sobre si realmente había muerto. Sin embargo, el tiempo confirmó su fallecimiento. ¿Qué nos dejó Pachita más allá del asombro y el misterio? Es una invitación a reconocer que el ser humano es más complejo de lo que cualquier sistema de conocimiento puede abarcar por sí solo. Pachita recordaba que hay dimensiones del cuerpo y la conciencia que todavía no entendemos. El secreto de Pachita, según todos quienes la estudiaron, era que durante las curaciones no había ego, no había Bárbara Guerrero buscando reconocimiento o poder. Había un instrumento vacío que dejaba pasar algo más grande. Eso es lo que todas las tradiciones espirituales del mundo llaman servicio verdadero. La ciencia y el misterio no son enemigos. Jacobo Gringer, un científico de primer nivel, no descartó a Pachita, la estudió. Y eso es lo que necesitamos. Más científicos valientes que se acerquen con método y humildad a lo que no entienden, en lugar de descartarlo por comodidad intelectual. No acumuló riqueza, no buscó fama, no pidió crédito, solo pedía que apagaran las luces, que se hiciera silencio y que dejaran entrar al hermanito. Si lo que ocurría en ese cuarto era milagro, magia, poder de la mente, chamanismo ancestral o algo para lo que todavía no tenemos nombre, eso lo puede decir cada uno. Lo que nadie puede negar es que los enfermos llegaban sin esperanza y muchos se iban caminando. Gracias por escuchar. Si este episodio te despertó algo, compártelo. Eso también es sanar. Hasta la próxima.